Esto es Togi, el cáncer de la comunidad fitness, documental de Palomo. No sé quién sea, pero ahí vamos. Hace solo un año nadie lo conocía. 10 meses después es una de las figuras más influyentes de las redes sociales, donde cuenta con millones de jóvenes seguidores que quieren ser como él. Empezó como un chaval cualquiera compartiendo una vida sana y su propio progreso físico, pero en poco tiempo descubrió que había una manera de volverse asquerosamente rico y famoso en cuestión de meses. El problema, que ese camino que este desconocido joven estaba a punto de tomar estaba plagado de las peores decisiones que el ser humano puede llegar a escoger. Algunos lo llaman inspiración, otros el cáncer del fitness. Este no será un documental sobre fitness, sino cómo la ambición desmedida del ser humano puede convertir a un simple chico en un monstruo. Y algo peor, influenciar a toda una generación de jóvenes a copiar sus mismos pasos. Shane Stoffer, quien más tarde se daría a conocer como Togi, nació en el gigante estado de Colorado, en Estados Unidos, el Oh, oh, ¿Cómo es posible que ya es el tercer estadounidense idiota que vemos en el video? Todavía no sabemos si es un estadounidense idiota, pero ya lo asumo porque literalmente el título es El cáncer del fitness. Así que asumo que va a ser un idiota que promueve los esteroides, po. Asumo que va a ser ese tipo de idiota. Pero ya veremos si lo es. 20 de julio de 2002 y por motivos extraños nunca ha querido dar a conocer cómo fue su infancia y primeros años. Pero a pesar de la falta de información acerca de esta etapa, sí que se podía apreciar en algunos vídeos de un Togi muy joven que, a pesar de ser bastante delgado, tenía una muy buena base genética, algo que le podría servir de bastante ayuda si algún día decidía empezar a realizar entrenamiento de fuerza, y por cosas del destino, eso acabaría sucediendo. A mediados de 2022 y con apenas 20 años recién cumplidos, Shane decidió crearse una cuenta en la aplicación más popular de vídeos cortos y comenzar a publicar vídeos propios. En ellos Togi mostraba cómo estaba realizando un cambio físico, la forma en que se alimentaba, qué suplementos o dietas utilizaba y todo tipo de contenido fitness que también pudiera ayudar a otros jóvenes a mejorar sus físicos. De hecho, en aquella época muchos de sus aún pocos seguidores se sentían súper motivados por el estilo de vida sano y disciplinado que Togi estaba llevando. Durante el final de ese 2022 y casi todo el 2023, Togi continuó promulgando ese estilo saludable de vida a la par que mostraba su progreso físico. Con poco más de 20 añitos, Togi lucía un increíble físico de forma 100% natural y para muchos jóvenes era el físico soñado para ellos mismos. Nadie le exigía que debía estar más grande. Algo que siempre te hace sospechar es los hombros. Creo que los hombros es la parte más difícil que crezca y no se ve muy natural ese hombro. Muscularmente. Pero a pesar de los mensajes de halago que estaba recibiendo, Shane decidiría tomar una decisión que le Bueno, cambiaría sí se ve medio natural. En esta escena de aquí sí se vio más natural. la vida para siempre. Una decisión que ya no tenía vuelta atrás. Hasta este momento todo había sido perfecto, pero algunos jóvenes nacen con el mismo defecto con el que nació Ícaro. Un joven griego al que su padre le fabricó unas alas de cera para poder escapar de una isla y que por Aquí nuestro estimado Tommy Black me dice, el próximo año te regalaré YouTube Premium, Kuru. Ya veremos si lo hace. No lo hace nunca. No lo hace, no lo hace, no lo hace. No lo hace, no lo hace. Él nos miente, precioso. Se ve deforme, creo. Sí, se veía raro ese hombro. Ese hombro se veía culpa raro. de su ambición por ver el sol de cerca, provocó que sus alas se derritieran y acabase muriendo ahogado en el mar. Y ese es el problema de Togi, que se iba a ir directo contra el sol tentando a miles de jóvenes a copiar lo mismo. El 1 de septiembre de 2023 y sin ningún tipo de pudor, Shane publicó en su cuenta de TikTok un vídeo en el que mostraba cómo claramente se inyectaba sustancias anabólicas dentro de su cuerpo. Se inyectaba un poco de Kuru para volverse un furro mamado. Aunque en los últimos meses Togi había aumentado considerablemente su masa muscular, este vídeo marcaba un antes y un después en su vida y sobre todo mandaba un mensaje claro a todos sus seguidores. Él no iba a ser como esos falsos naturales que vivían engañando a su audiencia para luego estar inyectándose a sus espaldas. El problema es que Togi tenía un plan preparado mucho más macabro que el simple hecho de ser un falso natural.
A los pocos meses de empezar a utilizar anabolizantes, Togi ya estaba presumiendo de estar 2 o 3 veces más grande e igual de definido. Había pasado de ser un joven con un físico definido y atlético pero 100% natural, mostrándose así como un gran ejemplo de Se ve un poco raro ese hombro, honestamente. No sé si sea natural ese hombro, pero se ve bien. Se ve raro, pero se ve bien. constancia y dedicación diaria, que al fin y al cabo era lo que promovía en sus inicios, a estar ya de camino a ser un Samsulek, un monstruo cada vez más grande, pero peor porque Togi había pasado de 0 a 200, de no consumir nada a estar inyectándose noche y día, y es por motivos como este por los que al final de este documental acabaría sufriendo el peor episodio de toda su vida. No me digas que tuvo como un efecto rebote y ahora parece un hombre de 40 años todo gordito. Tras unos cuantos meses de uso de sustancias, Togi decidió dar un paso adelante en su carrera como influencer, abriéndose a finales de 2023 un canal de YouTube. Y sobre todo, tomando otra decisión más que no tenía vuelta atrás: abandonar para siempre la universidad para dedicarse plenamente a la creación de contenido en redes sociales. Togi ya tenía una buena base de seguidores a sus espaldas y creía firmemente en su macabro plan, un plan que solo acababa de empezar. En su primer vídeo de su reciente estrenado canal de YouTube, Togi quiso mostrar a sus seguidores cómo era un día en su vida con 21 años tras abandonar la universidad. Lo que estaría a punto de verse asustaría al peor de los monstruos. Togi se despertaba a la 1:40 del mediodía para enseñar a la cámara qué era lo que iba a desayunar mientras se disponía a medirse el azúcar en sangre y la presión arterial. Mientras desayunaba un bol de cereales de dudosa calidad y rodeado de cosas por todos lados, Togi empezaba a hablar sin ningún De hecho, se ve un poco latinoamericano ese lugar. tipo de pudor. Estaba como muy desordenado, cosas apiladas sobre otros lugares. Muy latinoamericano, lo típico de cualquier casa. De todas las sustancias que nada más acabase de desayunar debía introducirse, pero no solo hablar, sino que también mostraba en cámara cómo se iba introduciendo una tras otra todas las sustancias por distintas partes del cuerpo. Togi no se limitó O sea que, a ver, para volverte así de mamado, no solo tienes que inyectarte esteroides una vez, tienes que meterte una sustancia diferente en cada parte del cuerpo. Con razón es tan caro. a recurrir al uso de las sustancias anabólicas. Quería contar cuáles estaba consumiendo y en qué cantidades, detallando que la testosterona se la inyectaba en el hombro e incluso dándose el lujazo de recalcar la importancia de la higiene a la hora de realizarse estas inyecciones. Asimismo, también empezó a contar a cámara cómo estaba generando ingresos, qué es lo que le iba a dar de comer y una de las justificaciones de por qué había abandonado la universidad. Y de todas las formas en las que pudiera estar generando dinero, Togi había elegido una de las peores: las apuestas online. Ay, no, hermano, ¿en serio? Ay, no, puse mis manos en mi cabeza porque ya me estoy preparando para el golpe definitivo. Se está metiendo en apuestas. Hoy vimos sobre los NFT. Esto es trading digital, así que ¿preparados para la caída? ¿Preparados? Ahí vamos. Shane decidió mostrar a cámara que incluso la noche anterior había perdido $300 y que para el día de hoy debería relajarse con el gasto. Pero a pesar de eso, Togi quiso seguir mostrando cómo era su día a día en su nueva vida, por lo que lo siguiente era el entrenamiento, eso que en sus inicios lo había hecho conocido. Mostrando su entrenamiento de pecho, donde daba bastante menos información útil de la que había dado antes para el uso de los esteroides, Togi mostraba también cómo había transformado su cuerpo desde que empezó a recurrir a las sustancias anabólicas. Solo habían pasado unos meses desde que empezó a recurrir a estas sustancias, pero Togi ya se veía descomunal. Unos hombros gigantescos y redondos eran parte de Antes su hombro se veía medio raro, ahora sí se ve monstruoso. Se puede ver cómo cada músculo está sobreesforzado para para inflarse, básicamente está horrible. A mí no me gusta al menos. un físico que había mutado por completo. Creo que esto lo escuché una vez porque sí me interesa un poco el tema de fitness, no porque yo lo sea, sino porque me gusta ver cómo se matan algunos tipos al momento de inyectarse cosas así. Pero básicamente antes las competencias estas de fisicoculturismo eran gente que presumía su físico natural, pero lentamente se fue convirtiendo en una competencia en donde solo lo grotesco
lograba triunfar. Y creo que esa frase tiene completamente la razón, porque justamente lo que estamos viendo es el llevar cada músculo a un nivel grotesco de exageración. Y se ve mal. Todas estas nuevas cosas que le estaban pasando en su nueva vida dejaban claro que ese chaval inocente que subía sus dietas y rutinas para aportar algo al mundo durante 2022 y 2023 ya no era la misma persona. Algo había cambiado en él, tal vez la ambición de fama, de dinero o de tener un físico mejor. Bueno, aquí nos comentan en el chat, se ve deforme, creo, como mi casa. Mejor me quede así. Eso confirma que los estadounidenses son ludópatas. Esa era mi teoría y se confirma. Estadounidenses ludópatas. Y se ve hasta desfigurado, sí se ve raro el desgraciado. Tiene como las venas muy marcadas por alguna razón. Este vídeo marcó un antes y un después en el mundo del fitness, pero sobre todo empezaría a darle sentido al título de este documental. Y también sería la confirmación de que Togi cada vez era menos Shane Stoffer y más Sícaro. Al ver las reacciones de miles de seguidores suyos a este primer vídeo, muchos de ellos probablemente cegados por la admiración hacia Togi, agradecían que este mostrara públicamente su método de ingreso y las sustancias anabólicas que estaba introduciéndose en el cuerpo. Le están agradeciendo por mostrar cómo es que se mata y cómo es que se queda endeudado. Pero no solo eso, en vez de causar rechazo por sus locuras e idas de cabeza, a muchas personas Togi le parecía un joven súper entretenido y divertido. La cuestión era que parte de su entretenimiento parecía que iba a ser correr graves riesgos tanto de salud como económicos. Y en este punto, el inicio de su fama, donde muchos influencers toman conciencia de que deben dar un buen ejemplo a sus seguidores, es donde Togi empezaría a diferenciarse del resto del mundo. Las siguientes publicaciones de Togi en su canal de YouTube e Instagram eran una combinación de presumir de su gran cambio físico gracias a los esteroides y de cómo era su nueva vida rodeada de locuras, apuestas y consumo descontrolado de esteroides. Cada vídeo nuevo de Togi era más loco que el anterior, vídeos de horas haciendo apuestas, otros saliendo de fiesta como un auténtico loco e incluso metiéndose en peleas nocturnas, y noches donde Togi mostraba cómo se hinchaba a beber alcohol y acababa destrozado a la mañana siguiente. También, y por si eso era poco, Shane empezó a hacer directos donde se iba con amigos a los casinos nocturnos a apostar miles de dólares. Eso sí, sin dejar de seguir enseñando su suplementación. Una suplementación que nada tiene que ver con la que puedes obtener en Procis con el código Palomo que te da un 50% de descuento, la cual sí te va a ayudar a ponerte súper fuerte pero sin provocar que acabes en el hospital. Esta nueva etapa de Togi, aunque muy controversial, seguía entreteniendo mucho a los jóvenes, los cuales elevaron la fama de Togi a nivel mundial, despertando ya definitivamente el interés de muchos creadores de contenido fitness como el mismísimo Greg Doucette, crítico de culturistas y falsos naturales, quien no tardó mucho tiempo en tachar a Togi de ser un promocionador de sustancias anabólicas y un ejemplo nefasto para todos sus seguidores. En el momento de estallido de la fama de Togi, la opinión sobre Shane se dividía en dos: los que tenían curiosidad por saber más acerca de este joven desconocido y por averiguar cómo estaba logrando ganar tanto dinero y que además no veían ningún problema en que hiciese lo que quisiese. ¿En serio la gente se preguntaba cómo es que hacía dinero el tipo que literalmente apostaba continuamente y perdía todo? Y los que veían a Togi como un peligro real para otros muchos jóvenes que podrían verse tentados a seguir sus pasos para lograr el éxito que él mismo estaba cosechando. Tras empezar a convertirse definitivamente en una de las caras más polémicas del fitness, Togi empezó a ser invitado a numerosos podcasts que tenían muchas preguntas que hacerle sobre su estilo de vida. Y ahí es donde Togi dejaría claro qué tipo de influencer fitness quería ser. En algunos de los podcasts donde Togi acudió fue preguntado por si era consciente de que estar promoviendo el uso de los anabólicos de una forma tan abierta y publicitar el uso de las apuestas online como método de ingresos podía... Es que en serio, su método de ingresos son apuestas, por Dios.
ser un mal ejemplo para otros jóvenes. Togi quiso ser muy claro con este tema y lo dijo así: yo no soy un ejemplo para nadie, yo solo muestro cómo vivo, y si el que me ve quiere hacer lo mismo que yo, es bajo su propia responsabilidad. Estas declaraciones dejaban claro que Togi no había hecho ningún esfuerzo por entender lo que era ser una figura reconocida a nivel mundial y que pudiera causar admiración en millones de personas, jóvenes que podrían incluso relacionar el hecho de consumir anabólicos con lograr el éxito, y personas con problemas económicos que podrían estar intentando seguir sus pasos haciendo apuestas arriesgadas durante horas viendo el éxito que Togi estaba teniendo para intentar salir de ese pozo en el que se encontraban. Aun en este punto muchos seguían defendiendo a Togi como un chico que simplemente había llegado al mundo del fitness para hacer reír a millones de personas con su estilo de vida loco y salvaje, negando rotundamente que pudiera ser una mala influencia para miles de personas. Pero pronto una persona... No, ¿cómo el tipo que se inyecta continuamente se está matando y ahora promueve las apuestas puede ser una mala influencia? ¿No ven que es un chico inocente? Solo quiere compartir su estilo de vida y que apuesten en su broker. Que ni siquiera era pobre y que ni siquiera lo necesitaba porque ya lo tenía todo, acabaría convirtiéndose en la primera víctima de Togi, confirmando lo que muchos no querían ver. Esa persona era Alex Eubank. Hola, ¿qué tal? ¿Quién es Alex Eubank? No te voy a molestar mucho, solo decirte que si te gustan este tipo de documentales, te puedes suscribir de forma totalmente gratuita y hacerte miembro para obtener acceso a documentales. Yo ya me suscribí, hermanito, yo ya me suscribí. Togi empezó a relacionarse con uno de los mayores referentes en el fitness aesthetic de los últimos años, Alex Eubank. Alex se había hecho súper conocido por tener un físico soñado, armonioso, definido y con una estética que provocaba que muchas personas quisieran ser como él. Era en pocas palabras el heredero natural de Jeff Seid y David Leite, los primeros grandes aesthetic junto al difunto Sid. Alex, a diferencia de otros ¿Cómo es un físico aesthetic? los influencers, siempre se había mantenido como un chico natural y sano, promoviendo la buena vida y el entrenamiento físico, pero sus encuentros con Togi cambiarían su vida para el resto de sus días. Alex y Togi hicieron un par de vídeos juntos entrenando y compartiendo tiempo, y muy poquito tiempo después el propio Alex publicó un vídeo en su canal de YouTube donde informaba a sus fans que a partir de ese momento dejaría de ser natural. No habían pasado ni un par de meses antes de que Togi infectara a Alex con la idea de pasarse al lado oscuro. Y lo inyectó. la gente, lógicamente, se echó encima de Alex, y con razón. Alex tenía un fisicazo, probablemente el físico que cualquier chaval querría tener, ese que hace admirar a los hombres y atrae a las mujeres. Era innecesario dar ese paso, y aún así Alex decidió darlo. En poco tiempo el físico de Alex mutó por completo, no dejó de verse estético, pero ya no era ese referente para millones de jóvenes que querían tener un buen físico sin tener que recurrir a los esteroides. Que Alex tomara esta decisión no tenía que ser necesariamente culpa de Togi, pero era inusualmente extraño que muy poco tiempo antes de tomar la decisión de dejar de ser natural, Alex se estuviera juntando tanto con Shane, quien además de haberle podido influenciar sobre el uso de los anabolizantes, también le incitó a jugar a apuestas. O sea que sí, es un cáncer que contagia a otras células. A este chico fitness lo contagió también con volverse adicto a las apuestas y adicto a los esteroides. Es impresionante que sí, la definición de cáncer encaja. Nunca fue una broma. Lo cambia todo. Online. Este caso concreto, el de Alex, provoca terror porque demostraba que Togi no solo podía ser un cáncer, sino también un virus capaz de contagiar a otras personas a cometer graves errores irreversibles. Y si Togi había conseguido contagiar a alguien que ya era rico y famoso como Alex Eubank, ¿por qué no lo podría conseguir con millones de jóvenes con pocos recursos y ganas de ser exitosos? Pero llevar una vida al límite con un consumo excesivo de sustancias y bebidas y una adicción tremenda a ser millonario era cuestión de tiempo que explotase por algún lado, y ese día llegaría menos de un año después de explotar su fama. Oh, bro, vamos a ver cómo cayó el bro. Él no merecía eso, bro. Él tenía que ser alguien brillante.
Togi venía viviendo durante 2024 una vida de altibajos tremenda. Hacía apuestas de miles de dólares todas las semanas e incluso en varios de sus últimos vídeos publicados se veía cómo perdía miles de dólares en directo. Por lo que, obligado por las exigencias de su canal, Togi se puso a editar un vídeo muy importante y estuvo haciéndolo durante muchísimas horas seguidas. Para poder mantenerse despierto y cumplir con las obligaciones de su canal, Togi decidió recurrir a un medicamento que principalmente se usa para tratar a las personas que sufren TDAH, el Adderall. A ver, en lugar de dormir un ratito... Espera. A ver. ¿Lo hizo para no dormirse? ¿O lo hizo nomás porque sí, para concentrarse porque es incapaz de realizar una tarea por más de 6 horas? Un medicamento muy similar a este, Por más de 6 minutos, mejor dicho. el Concerta, que se usa principalmente para ayudar a las personas con trastorno por déficit de atención, como es mi caso, a ayudarnos a mantener muchas más horas seguidas la atención en alguna tarea concreta. Pero también un medicamento, el cual uno de sus mayores efectos secundarios y que yo personalmente sufro a diario, es el insomnio. Uy, no, entonces no, yo nunca tomaría eso. Yo sí sufro un poco de insomnio ya sin eso. Dificultad para poder dormir. La diferencia entre Togi y un joven como yo es que él usó el Adderall, que es aún más potente que el Concerta, en unas dosis exageradas y cortada con metanfetamina. Me tenés que estar jodiendo. Decime que es chiste. ¿El maldito idiota hizo eso? ¿Cómo es que ¿Cómo es que su cerebro aguantó? Su cerebro debió estar sangrando, literalmente. Toby ingirió a lo largo de esas casi 40 horas consecutivas en las que estuvo editando más de 30 cápsulas de 30 miligramos de Adderall. Y cuando estaba 30 cápsulas. cerca de las 40 horas de edición, su cuerpo dijo basta y colapsó por completo. Cuando la ambulancia llegó a la casa de Togi, este estaba convulsionando y literalmente sentía que su hora había llegado. Togi fue inmediatamente trasladado al hospital, donde rápidamente fue atendido y pudo ser salvado por los médicos. Este episodio fue sin dudas el final de una vida llena de excesos, tensiones y descontrol. El propio Togi reveló que el dolor que sintió aquel día fue 10 veces más fuerte que el dolor más fuerte que había sentido en toda su vida y que jamás volvería a hacer algo así. Este episodio supuso un antes y un después en la vida de Togi, quien decidió dejar de usar anabolizantes para poder poner un poco de freno a esa vida de excesos y desenfrenos que estaba llevando. Pero el problema con las personas como Togi es que no pueden dejar de tener esa necesidad. Sí, él miente, no lo va a dejar de hacer. Va a seguir haciéndolo cuando vea que no tiene atención haciendo otras cosas. Porque es un adicto a la atención, más que nada. De ir hacia Y a las el apuestas. sol, cuando Y a los esteroides. el dinero y el Y a las metanfetaminas. éxito dominan tus pensamientos, terminan tomando decisiones que en muchos casos pueden ser más malas que buenas para tu propio futuro. A pesar de que este episodio estuvo a punto de mandar a Togi al cielo, este no tardó ni 6 meses en reanudar el uso de sustancias anabólicas, continuó jugando durante muchas horas seguidas a las apuestas online, y las fiestas eran un total desmadre en las que Togi acababa totalmente destruido de cuerpo y mente. Mantenía su faceta de influencer fitness grabándose también sus entrenamientos, pero de sus vídeos de casi 2 horas de duración, estos entrenamientos no representaban más que el 5 o el 10%. Y así ha continuado Togi hasta el día de hoy, manteniendo esa faceta de vida loca y completamente desenfrenada que parece que no es capaz de frenar, porque la mente de Togi no puede escapar de quien realmente quiere ser, el cáncer del fitness. La historia de Togi me sirve perfectamente para hacerte una pregunta final. ¿Qué tipo de persona quieres ser en esta vida? ¿Aquella que construye su camino con integridad o aquella que busca atajos a cualquier precio, aunque eso signifique destruirse a uno mismo? Yo no diría que buscó un atajo, hermano, porque cuerpo físico ya lo tenía desde antes. Pues, es que no buscó un atajo, solo buscó más. Y luego buscó más, y luego buscó más, y luego buscó más, y luego buscó más, y más, y más, y más. Es como que, como eso de la edición, no pudo editar por su cuenta y decidió tomarse una pastilla, se cansaba, tomaba otra pastilla y así, y así, y así, y así. No, es que solo es ambición eterna. No es que se detuvo en algún momento, solo es ambición eterna.
Por cierto, algo que tengo que comentar es, a ver dónde estaba, que cuando cayó en la foto de la ambulancia no se veía de hecho tan fuerte como se ve en otras partes. Así que quizás perdió físico porque justamente no entrena el desgraciado. Toma tanto esteroide y al final no entrena nada. Solo es para llamar la atención el desgraciado. Sí, es puro es para llamar la atención. Busca atención, llamar la atención, literal se está drogando, sí. Ay, no, qué horror, la verdad. ¿Cómo es que puedes caer tan bajo en la vida? Pero bueno, si a ustedes les gustó, banda, ya saben, denle like, compartan, suscríbanse. Estimado Palomo, si no te gustó mi reacción, comunícate por mis redes privadas y yo la quito sin problemas o coméntamelo en el propio video. Yo me voy, banda.